El sol en San Jacinto era un dios despiadado. Caía sobre la tierra agrietada y la pintura descolorida de las casas de adobe, convirtiendo el aire en una neblina brillante que te hacía dudar de lo que era real. El polvo se asentaba en todo, en la bugambilla marchita, en los rostros cansados de los viejos sentados en la plaza, y en el silencio que cubría el pueblo como un sudario. Este no era un silencio pacífico, era una quietud pesada y vigilante, nacida de un miedo arraigado. La fuente de ese miedo tenía un nombre, pero era un nombre que rara vez se pronunciaba más allá de un susurro. Don Elías. Lo llamaban el Cuervo porque siempre vestía de negro, una figura austera contra el pálido paisaje blanqueado por el sol. Su presencia era más una sensación que una vista. Lo sentías en la forma en que las conversaciones morían de repente cuando una camioneta negra retumbaba por la calle principal. Lo sentías en las miradas nerviosas que la gente intercambiaba cuando un extraño hacía demasiadas preguntas. Don Elías no necesitaba gritar ni blandir un arma. Su poder estaba en lo desconocido, en las historias que circulaban como fantasmas por las cantinas y cocinas. Era dueño de los negocios más importantes, los que mantenían vivo el pueblo, la distribución de agua, la tienda de suministros principal, el único mecánico en 100 kilómetros, controlaba el flujo de la vida misma, y todos entendían que este control venía con reglas no escritas. La primera regla era simple: no veías nada, no oías nada, no decías nada. Los asuntos del Cuervo eran suyos. Las camionetas llegaban en la oscuridad de la noche. Sus motores, un gruñido bajo que perturbaba el sueño de quienes vivían cerca del límite del pueblo. Hombres con rostros duros descargaban cajas sin marcar en su almacén. Nadie preguntaba qué había dentro. Nadie se atrevía a asomarse. Hacerlo era invitar a una visita, no de Don Elías mismo, sino de uno de sus hombres silenciosos y observadores. No te amenazarían directamente, simplemente aparecerían, tal vez arreglarían un grifo que goteaba y que no habías mencionado, o dejarían una canasta de fruta en tu puerta con una sola pluma negra encima. Esa pluma era una advertencia, era un recordatorio gentil de una realidad mucho más dura. Significaba: lo sé, estoy vigilando. Los habitantes del pueblo habían aprendido a interpretar estas señales con una precisión escalofriante. Una pluma en tu puerta significaba que estabas siendo demasiado curioso. Un cuervo muerto dejado en tu auto significaba que habías hablado fuera de lugar. Estas eran las primeras y, por lo general, las últimas advertencias. Nadie en la memoria reciente había recibido una tercera. El silencio que seguía era absoluto, un testimonio de la sofocante eficacia de la ley de el miedo no era a la violencia, sino a la certeza de la consecuencia. A Don Elías mismo rara vez se le veía. Vivía en una gran hacienda amurallada en la colina que dominaba San Jacinto, una fortaleza oscura contra el cielo brillante. Algunos decían que era un viejo revolucionario, un hombre que había visto demasiado derramamiento de sangre y ahora prefería un tipo diferente de poder. Otros susurraban que era un político caído, escondido de sus enemigos en la ciudad. La verdad era irrelevante. Lo que importaba era su reputación, un edificio cuidadosamente construido de susurros
y amenazas implícitas. Su nombre, el Cuervo, era una marca, significaba un orden que era a la vez brutal y predecible. Bajo su vigilancia no había pequeños robos, ni peleas callejeras, ni nadie que faltara el respeto a sus vecinos. El pueblo estaba a salvo, pero era la seguridad de una jaula. Su sistema de advertencias era una obra de arte en sí mismo, un lenguaje silencioso entendido por todos. Si se sospechaba que un ranchero adulteraba su leche, podría encontrar todos los bebederos de sus vacas misteriosamente vacíos una mañana. Un tendero que cobrara precios injustos llegaría a su tienda para ver una balanza perfectamente equilibrada sobre su umbral, un juicio silencioso. Estos no eran actos de vandalismo aleatorio. Eran mensajes precisos y simbólicos. Comunicaban desaprobación sin una sola palabra hablada, dejando al receptor sudar bajo el calor abrasador, contemplando la implicación del siguiente paso, no dicho. El silencio era el verdadero castigo, la espera de lo que podría venir después. El poder de El Cuervo estaba arraigado en este control psicológico. No necesitaba un ejército de matones. Tenía algo mucho más potente: la propia imaginación del pueblo. Cada evento inexplicable, cada pizca de mala suerte se le atribuía a él. Se secó tu pozo, debes haber ofendido a El Cuervo. Se averió tu camioneta en el tramo más solitario de la carretera, la mano del Cuervo seguramente estaba en ello. Se había convertido en una deidad local, un dios del polvo y la sombra, a quien se le rendía tributo a través de la obediencia y el silencio. Sears autocontrolaba. Su miedo a atraer su atención era mucho mayor que cualquier deseo de desafiar el status quo. Su orden era absoluta porque había convertido a cada ciudadano en su ejecutor involuntario. Esta intrincada red de control era más evidente cuando se trataba de sus propias operaciones. Las caravanas nocturnas eran sagradas, eran el alma de su imperio y por lo tanto eran invisibles. Incluso reconocer su existencia era un pecado. Los hombres que conducían las camionetas eran fantasmas, rostros que nunca debían ser recordados. La carga que transportaban era aire, nada. Esta negación colectiva era el precio de la paz en San Jacinto. Era un precio alto, pagado diariamente con lenguas mordidas y miradas desviadas. Todos sabían la verdad, pero la verdad era una moneda que no podían permitirse gastar. El silencio era oro, y El Cuervo era su único banquero. En ese silencio sofocante entró Mateo. Era joven, apenas un veinteañero, con un fuego en los ojos que aún no había sido extinguido por el sol implacable y el miedo asfixiante del pueblo. Había trabajado un tiempo en la ciudad y regresó con una idea peligrosa, que el mundo era más grande que San Jacinto y su rey silencioso. Veía a El Cuervo no como un demonio o un dios, sino como un viejo acaparando riqueza. Veía los convoyes nocturnos no como fantasmas intocables, sino como oportunidad. Se estaba en la cantina, su voz alta e imprudente, después de unas cervezas, de que las camionetas del Cuervo eran solo acero y caucho, y los hombres que las conducían eran solo hombres. Los viejos sacudían la cabeza y se movían a otras mesas, no queriendo estar cerca del rayo cuando cayera. El plan de Mateo era audaz en su simplicidad. Había observado las camionetas durante semanas, anotando su ruta, su horario, la ligera desaceleración en una curva pronunciada en carretera justo
al norte del pueblo. Él y dos de sus primos, igualmente jóvenes e imprudentes, planearon bloquear la carretera, blandir viejos rifles de caza y apoderarse de una de las camionetas. Imaginaban un golpe rápido, suficiente dinero para dejar San Jacinto para siempre y comenzar nuevas vidas. Confundieron la falta de violencia abierta de El Cuervo con debilidad. Vieron la única pluma negra no como una advertencia, sino como una superstición tonta que eran lo suficientemente modernos como para ignorar. No lograron entender que el silencio del cuervo no era vacío, sino la calma antes de una tormenta. La noche del robo planeado era oscura, con solo una astilla de la luna en el cielo. Mateo y sus primos esperaban en la curva, sus corazones latiendo con una mezcla de terror y adrenalina. El bajo retumbar de la camioneta que se acercaba era el único sonido. Cuando dobló la esquina, empujaron una gran pila de rocas a la carretera. La camioneta chirrió hasta detenerse. Pero antes de que Mateo pudiera siquiera levantar su rifle, el mundo se oscureció. No hubo tiroteo, no hubo gritos. De las sombras a ambos lados de la carretera surgieron figuras silenciosas. Se movían con una eficiencia que hablaba de mucha práctica. Mateo sintió un dolor agudo y cegador en la parte posterior de su cabeza y luego nada. A la mañana siguiente, las rocas habían desaparecido. La carretera estaba despejada, como si nada hubiera pasado. Los primos de Mateo regresaron al pueblo al amanecer, sus rostros pálidos y magullados, sus ojos abiertos, con un horror que no podían expresar con palabras. Hablaron de asfixiantes capuchas negras y de la sensación de ser arrastrados por la tierra. No vieron quién los llevó, solo que fueron rodeados en un instante. Fueron depositados a kilómetros de distancia con una instrucción simple y escalofriante susurrada en sus oídos. Camina a casa, olvida su nombre. De Mateo no había señales, simplemente había desaparecido, tragado por la noche del desierto. La madre de Mateo fue a la iglesia a rezar. Fue a la policía local, un único oficial panzón que pasaba sus días espantando moscas, y él solo miró su escritorio, negándose a mirarla a los ojos. No presentó informe, nadie formó una partida de búsqueda, nadie hizo preguntas. El nombre de Mateo fue borrado de la conversación pública de la noche a la mañana. Sus primos, antes jactanciosos y ruidosos, se volvieron tan silenciosos y vigilantes como los viejos de la plaza. El fuego en sus ojos había desaparecido, reemplazado por el mismo miedo vacío que definía al pueblo. Habían mirado al abismo, y el abismo les había mostrado la verdadera naturaleza de la ley del cuervo. El mensaje era claro y brutal. El desafío no se enfrenta con negociación, sino con borrado. Una semana después, llegó un paquete para la madre de Mateo. Era una sencilla caja de madera dejada en su puerta. Dentro había suficiente dinero para que ella viviera toda su vida. No había nota, ni explicación. Solo billetes nuevos cuidadosamente apilados. No fue un acto de caridad, fue una transacción, fue el precio por su hijo y el precio por su silencio. Ella tomó el dinero y con él compró una vida tranquila y solitaria, sin volver a pronunciar su nombre. Todo el pueblo entendió el gesto. El cuervo no era un monstruo que se deleitaba en la crueldad. Era un hombre de negocios saldando una cuenta. Había tomado algo y por eso había pagado. Esta justicia fría e impersonal era, a su manera, más aterradora que cualquier venganza apasionada.
La historia de Mateo se convirtió en un nuevo verso en la leyenda de Don Elías. Era un cuento de advertencia contado contra los niños que se volvían demasiado audaces, un recordatorio susurrado entre esposos y esposas cuando la frustración con sus vidas tranquilas se desbordaba. Decían que el cuervo no mató a Mateo, decían que simplemente lo vio lejos a un lugar donde su nombre y su pasado no existían. Algunos decían que trabajaba en un barco pesquero en el Pacífico, otros que estaba en una cuadrilla de trabajo en otro país, sin memoria de quién fue alguna vez. La verdad era menos importante que la función del mito. Reforzaba los límites de su mundo. Les enseñaba que algunos silencios son demasiado caros de romper, y así la leyenda creció. Dicen que en las noches más oscuras, si miras la colina donde se encuentra la hacienda, a veces puedes ver una luz solitaria encendida en la ventana más alta. Ese es Don Elías, susurran, vigilando su pueblo. Él es el cuervo en el alambre, el guardián silencioso de una paz comprada con miedo. Él es el guardián del silencio. En San Jacinto todos saben que el orden tiene un costo y la justicia tiene un precio. Y bajo la ley del cuervo, siempre son los silenciosos quienes pagan. Pagan con sus palabras, pagan con su orgullo y a veces pagan con sus hijos.